Hola, buenas noches, que Dios les bendiga. Bienvenidos a otro estudio bíblico. El día de hoy, continuando con el tema de la restauración de nuestro corazón, que es parte del año agradable del Señor. Para cada uno de nosotros vamos a compartir acerca del tema de guardar el corazón. La palabra de Dios en cuanto a la restauración de nuestro corazón nos habla de tres cosas o nos enseña tres cosas. La primera es la restauración del corazón, la sanidad del corazón y el cuidado del corazón. La restauración del corazón es retomar nuestro corazón al propósito original de Dios. Pero para ello, primero que nada, necesitamos sanar el corazón y segundo, necesitamos cuidar nuestro corazón para que no vuelva a recaer. ¿Por qué es importante el cuidado del corazón? La palabra en Proverbios capítulo 4, versículo 23 nos enseña que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Pero también la palabra en Mateo capítulo 15, versículo 10 al 20, nos habla de que si no guardamos nuestro corazón, nuestro corazón se va a contaminar y esa contaminación va a producir que del corazón salgan los malos pensamientos, los robos, los adulterios, los asesinatos, los homicidios y en fin, todos los demás pecados. Por ello es importante guardar nuestro corazón. Si lo guardamos, de nuestro corazón va a fluir vida. Pero si no lo guardamos, de nuestro corazón va a fluir muerte. En el reino de Dios, todas las cosas nos son dadas como una semilla. La palabra nos lo enseña en Mateo capítulo 13, versículos del 31 al 32. Dice la palabra: otra parábola le refirió Jesús diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. La semilla del reino aquí nos está enseñando que todas las cosas del reino nos son dadas como semilla, pero esa semilla debe ser sembrada en una tierra, y esa tierra es la tierra de nuestro corazón. La palabra de Dios, donde se hace vida, es cuando la palabra de Dios está implantada en nuestro corazón. Ahí ya se convierte en nuestra forma de vida, ya se convierte precisamente en una rutina de nuestra vida, por decirlo así. Ya se vuelve una parte normal de nuestra vida. Entonces y si la palabra es sembrada en nuestros corazones como tierra, aquí hay una figura, Dios está usando una figura para porque las cosas que se ven son hechas de las que no se ven, y las cosas que no se ven se reflejan en las que se ven. Si el Señor nos está diciendo que su palabra es como una semilla y que nuestro corazón es como una tierra, lo que nos está hablando es de un proceso de siembra, y en el proceso de la siembra, uno de los puntos claves para que toda semilla crezca y produzca fruto es el cuidado de la tierra. La tierra requiere ser preparada, lo que implica que necesitamos preparar nuestro corazón, como nos lo enseña la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, versículos del 18 al 23. Encontramos ahí 6 terrenos. El terreno junto al camino, que el diablo roba la palabra y no produce absolutamente ningún fruto. Luego está el que se siembra entre pedregales, que en el momento se recibe con gozo, pero viene la prueba y la palabra es enterrada por la prueba. Y finalmente, un tercer terreno malo es cuando la palabra es sembrada entre pedregales, que significa que es sembrada en personas que posteriormente, por los afanes de la vida, van a desechar la palabra. Pero el que se siembra en buena tierra, en una tierra que está preparada, en una tierra que está lista para recibir la palabra, va a producir al 30, al 60 o al 100 por uno. Es decir, 3 terrenos malos, 3 terrenos buenos para la siembra. Pero los terrenos buenos fueron o estaban bien porque estaban preparados para recibir la semilla.
la tierra del corazón estaba limpia. Es decir, el corazón estaba limpio de cualquier cosa que pudiera impedir que la semilla fuera sembrada y que creciera sana y produzca fruto. Y de eso es de lo que trata el tema que hablamos el martes de esta semana, antier, de renovar, de la restauración del corazón. Implica la restauración de nuestra mente, de nuestra forma de pensar. Implica despojarnos del hombre viejo y vestirnos del hombre nuevo. Implica derribar, arruinar, destruir y arrancar todo lo de la vieja vida y sembrar y edificar todo lo que es de Dios, como nos lo enseña la palabra en Jeremías capítulo 1, versículo 10, y también implica destruir toda fortaleza, todo argumento, todo razonamiento que se oponga al conocimiento de Dios, toda mentira que se esté levantando en contra del conocimiento de Dios y que nos esté impidiendo llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Eso es la restauración del corazón. Ayer vimos acerca de la sanidad del corazón, de la importancia de combatir toda raíz de amargura que pueda haber en nuestro corazón y la principal arma para combatir toda amargura en nuestro corazón es el perdón. Y hoy entonces vamos a hablar acerca del cuidado de nuestro corazón, es decir, mantener nuestro corazón. No solo se trata de limpiarlo para que la semilla esté sembrada, sino de mantener limpio nuestro corazón para que esa semilla pueda crecer y pueda producir fruto y fruto en abundancia. Como ya mencioné, la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4, versículo 23, nos habla de la importancia de que usted y yo cuidemos nuestro corazón, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y dice algo más, dice sobre toda cosa guardada. O sea, es algo de primera importancia, es algo de urgente necesidad. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en los versículos precedentes y posteriores nos habla de cómo guardar el corazón. Vamos a leer desde Proverbios capítulo 4, versículo 19, hasta el Proverbios capítulo 4, versículo 27. Dice la palabra: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. En este pasaje nos habla de cuidar lo que oímos, de cuidar lo que vemos, de cuidar lo que pensamos, de cuidar lo que hablamos y también de cuidar a dónde caminamos. Y hay algunas otras cosas en otros pasajes de la palabra de Dios que también nos enseñan cómo cuidar nuestro corazón. Para comenzar, necesitamos cuidar lo que pensamos. ¿Por qué? Porque los pensamientos se convierten en acciones. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 23, versículo 7, que como el hombre piensa en lo profundo de su corazón, así va a vivir. Entonces los pensamientos se convierten en acciones. La palabra también nos enseña en Filipenses capítulo 4, versículos del 7 al 8, que dice la palabra. En realidad voy a leer desde el versículo 6 para poner en contexto este pasaje, y dice la palabra: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro,
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces guardamos nuestros pensamientos cuando pensamos en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. ¿Y qué es todo eso? La palabra de Dios. Por eso la palabra también en el Salmo 1, versículos 2 y 3, nos instruye a que tengamos en la palabra de Dios nuestra delicia y que meditemos en ella de día y de noche, de tal manera que entonces seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hacen prosperará. Entonces, el primer punto de guardar nuestro corazón es guardar nuestros pensamientos. Ahora, esas podemos decir que son las ventanas de nuestro corazón. Lo que vamos a hablar son de las ventanas de nuestro corazón, de donde emana la vida o emana la muerte, y lo que necesitamos cuidar. Entonces, lo primero que necesitamos cuidar es nuestros pensamientos, pero también la palabra nos instruye a cuidar lo que vemos. En Mateo, capítulo 6, versículo 22 al 23, Jesús nos enseña: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Aquí entonces nos está diciendo que cuidemos lo que vemos, porque lo que vemos va a producir luz o va a producir tinieblas en nuestro interior. Además, lo que vemos se convierte en pensamientos, y si tenemos que cuidar nuestros pensamientos, debemos cuidar la fuente de nuestros pensamientos, que es lo que vemos. También en Mateo, capítulo 5, versículo 27 al 28, el Señor nos recuerda la importancia de cuidar lo que vemos. Dice la palabra: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El pecado comienza en aquello que vemos. Entonces necesitamos no solo cuidar lo que pensamos, sino cuidar lo que vemos. Lo tercero que necesitamos cuidar es lo que escuchamos. La palabra en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si oímos la palabra de Dios, va a venir fe, pero si oímos los pensamientos del mundo, los pensamientos de la carne, en lugar de fe, lo que va a surgir de ellos es duda, incredulidad, temor, etc. Y recordemos que el temor trae en sí castigo. Por el otro lado, la palabra de Dios también nos dice que Jesús nos instruye que cuidemos lo que oímos, porque lo que oímos nos va a ser añadido. Obviamente, si oímos pensamientos de la carne, pensamientos del mundo, pensamientos contrarios a la palabra de Dios, eso nos va a ser añadido, vamos a pensar en eso, y por lo tanto, entonces, nuestras acciones van a ser conforme a eso que oímos, que se convirtió en pensamientos, y los pensamientos se van a convertir en acciones. Entonces necesitamos cuidar lo que pensamos, lo que vemos, lo que escuchamos. Pero la palabra también, ahí en ese pasaje de Proverbios 4, de cuidar el corazón, también nos advierte de que cuidemos lo que hablamos. Y dice en Proverbios capítulo 18, versículo 20 al 21, nos da la razón de por qué cuidar lo que hablamos. Primero que nada, recordemos que lo que hablamos es algo que oímos, y lo que oímos se convierte en pensamiento. Y además lo que hablamos surge de un pensamiento. Entonces necesitamos cuidar lo que hablamos. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 18, versículos del 20 al 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Del fruto de la boca del hombre, de sus palabras, se llenará su vientre, su ser interior. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos.
Si nosotros descuidamos nuestra lengua va a hablar muerte y por lo tanto vamos a producir muerte. Mientras que si no cuidamos nuestra lengua y hablamos vida, nuestra lengua va a producir vida, comenzando por nosotros mismos. Nuestras palabras, también dice la palabra que por nuestras palabras seremos justificados, dice Jesús, o por nuestras palabras seremos condenados. Entonces la palabra o trae vida o trae condenación, trae muerte. Entonces necesitamos cuidar también nuestras palabras, lo que hablamos. Otra cosa que nos dice la palabra en cuanto a cuidar nuestro corazón y que tiene que ver con cuidar lo que vemos es cuidar el modelo que estamos siguiendo. Todos nosotros tenemos un modelo de comportamiento, un modelo de conducta, un ejemplo a seguir. Y el que sigue un modelo termina imitando a ese modelo. Entonces tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos siguiendo. El mundo nos está vendiendo, por eso el mundo constantemente nos está vendiendo personajes del jet set, de personajes de las películas, personajes de la televisión, artistas de todo, y les hacen una gran promoción. ¿Para qué? Para que los sigamos. Pero ahí estamos siguiendo los ejemplos del mundo y los ejemplos del mundo no producen vida. Dice la palabra que recordemos que lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Si sembramos para la carne, de la carne cosecharemos corrupción, mas si sembramos para el espíritu, del espíritu cosecharemos vida eterna. Si seguimos un modelo carnal, un modelo mundano, eso significa que estamos interiorizando corrupción, estamos interiorizando cuestiones de la carne, del mundo, y eso va a implicar que cosechemos corrupción. Pero si seguimos modelos fieles, modelos de Dios, vamos a cosechar, entonces vamos a estar sembrando en nuestro ser interior vida y eso va a producir vida en nosotros. Vamos a estar sembrando para el espíritu y del espíritu cosechamos vida. La palabra dice en cuanto al modelo que seguimos en el Salmo 101, versículo 6 dice, mis ojos pondré, dice el salmista, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Pero también en el Salmo 101, 3 versículos antes, el salmista escribe, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Aquí claramente nos está diciendo que él va a seguir modelos de personas fieles, modelos de personas conforme al corazón de Dios y no modelos mundanos. ¿Qué modelo estamos siguiendo usted y yo? Tenemos en la palabra de Dios un modelo principal, un modelo excepcional, un modelo extraordinario, que es el modelo de Cristo. Cristo mismo dice, ejemplo les he dado para que como yo he hecho, así hagan ustedes. Ejemplo les he dado para que sigan mis huellas, para que sigan mi camino. Por el otro lado, la palabra de Dios nos dice que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino. Y recordemos que Jesús es la palabra encarnada. Por lo tanto, el ejemplo de Jesús es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. El modelo por excelencia que necesitamos seguir es el modelo de Cristo, pero también encontramos otros modelos en la palabra. Está el modelo de Pablo, está el modelo de David, está, en fin, ahí tenemos suficientes modelos en la palabra para seguir, aunque el modelo principal que la palabra de Dios nos establece es Cristo. Incluso Pablo le dice a los corintios, síganme a mí, imítenme a mí, porque yo estoy siguiendo a Cristo, porque yo estoy imitando a Cristo. Entonces, el modelo que necesitamos seguir, sobre el cual necesitamos poner nuestros ojos, es el modelo de Cristo. La palabra de Dios, por el otro lado, en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, nos recuerda que el Espíritu Santo está formando en cada uno de nosotros el carácter de Cristo. Por lo tanto, si el Espíritu Santo está formando en nosotros el carácter de Cristo, Cristo debe ser nuestro modelo. Y
y aunque es un modelo perfecto, alto, eso no implica que usted y yo no podamos caminar hacia eso. Si el Señor nunca nos va a pedir un imposible, y si Él nos está diciendo que caminemos como Él, es porque podemos caminar en un altísimo porcentaje, si no total, por lo menos en un altísimo porcentaje en el ejemplo de Él. De eso se trata. Entonces, para cuidar nuestro corazón, necesitamos cuidar lo que pensamos, cuidar lo que vemos, cuidar lo que escuchamos, cuidar de lo que hablamos, cuidar el modelo que seguimos. Y también la palabra en Proverbios capítulo 4, versículo 26, nos dice que cuidemos la senda de nuestros pies, que nuestros pies sean derechos. Entonces tenemos que cuidar a dónde vamos. En Jeremías capítulo 6, versículo 16, dice la palabra, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y aquí está hablando de las sendas antiguas del buen camino, en el camino que nos marca la palabra de Dios. Por el otro lado, en el Salmo 119, versículo 59, el salmista también nos enseña, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Entonces, con respecto a qué consideré mis caminos, con respecto a los caminos de Dios, con respecto a los caminos de la palabra, con respecto al modelo de Jesús, y lo que no se ajustó a ninguno de esos parámetros, entonces necesito el arrepentimiento y volver mis pies para caminar en esos testimonios, para caminar en esa ruta, para caminar en ese camino. En el Salmo 119, versículo 105, el salmista completa lo que dice en el Salmo 119, 59, enseñándonos que lámpara es a nuestros pies suya palabra y lumbrera a nuestro camino. Entonces la palabra es nuestro ejemplo. Otra cosa que necesitamos cuidar para cuidar nuestro corazón es cuidar nuestras motivaciones. La palabra de Dios en 1 Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17 nos enseña que no amemos, dice la palabra, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, nuestra motivación, lo que nos está diciendo este pasaje es que nuestra motivación no debe estar en lo terrenal. La motivación de nuestra vida debe estar en lo celestial. De hecho, la palabra en Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 3, nos enseña que pongamos nuestra mirada en las cosas del cielo, no en las cosas terrenales, porque las cosas terrenales son pasajeras, mas las cosas del cielo son eternas. Además de que nuestra vida como hijos de Dios, como personas salvas, está escondida con Dios en Cristo. Y la palabra en Colosenses capítulo 1, versículo 27 también nos enseña que Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y el poner nuestra mirada en las cosas terrenales es poner nuestra mirada y nuestra motivación en Cristo. Y Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Por eso la palabra también dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, y lo que ahora vivimos en la vida terrenal, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, en la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, cuidar nuestras motivaciones. Y la otra cosa que también necesitamos cuidar es cuidar nuestras actitudes. La palabra de Dios en Primera de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, versículo 7, cuando Samuel va a ungir a David, comienza por ver a los hermanos mayores de David, y cuando está viendo a los hermanos mayores de David, el Señor le dice, no mires las apariencias, porque eso es lo que mira el hombre,
pero yo miro el corazón. Y lo que está diciendo el Señor es: yo veo las actitudes de las personas, yo veo las motivaciones de las personas, yo veo lo que hay en el fondo de su corazón. Entonces, en resumen, para cuidar nuestro corazón, necesitamos cuidar todas las ventanas del corazón, todas las entradas, lo que puede tener entrada en nuestro corazón. Y eso es lo que pensamos, lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, a quién seguimos, qué caminos estamos caminando, qué modelo estamos siguiendo, a dónde vamos, cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son nuestras actitudes. Si tenemos cuidado en ello y todo lo llevamos a la obediencia a la palabra de Dios, nuestro corazón va a ser un corazón sano, y ese corazón sano va a producir entonces vida, y vida en abundancia, vida plena, vida en bienestar, vida en prosperidad. Recordemos lo que dice Jesús. Jesús dice en Juan 10:10, yo he venido, el diablo ha venido para robar, matar y destruir, a través de ese descuido de nuestro corazón. Pero, dice Jesús, yo he venido para que ustedes tengan vida, y vida en abundancia. Y parte de esa vida es que el Señor nos dio el poder del Espíritu Santo para que podamos llevar a cabo todas estas cosas que hemos hablado, de cuidar nuestros pensamientos, de cuidar lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, de cuidar el modelo que seguimos, de cuidar a dónde vamos, de cuidar con quién nos relacionamos, y de cuidar nuestras motivaciones y nuestras actitudes. Así que, mis amados, lo que tenemos por delante para poder vivir esa vida abundante, esa vida plena, esa vida en bienestar, es guardar nuestro corazón de cualquier influencia de las tinieblas. Por eso la palabra también en Efesios capítulo 3, versículos del 22 al 24, nos enseña que nos despojemos del hombre viejo, que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, y nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, y nos vistamos del hombre nuevo, que está creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo que el pasaje nos está diciendo es: salgan de esa manera vieja de pensar, que es la manera guiada por el espíritu del mundo, por el espíritu del diablo, por el espíritu que dirige la carne, y piensen las cosas del Espíritu Santo. Y entonces se van a renovar, van a vivir en el hombre nuevo, y van a vivir en la verdad de la palabra, y como consecuencia de la verdad de la palabra van a vivir en la justicia y en la santidad. Y recordemos que Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 33, nos enseña a que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán dadas por añadidura. Y por el otro lado, también la palabra de Dios nos enseña que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que a través de Él es que llegamos al Padre, y en el Padre están escondidas todas las riquezas de su gracia. Ahí están contenidas para cada uno de nosotros todas las riquezas de su gracia. Y por el otro lado, la palabra de Dios también nos enseña que ese hombre nuevo camina en la santidad, y la santidad es la voluntad de Dios para nosotros, como dice la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, de tal manera que si cuidamos nuestro corazón, vamos a vivir una vida abundante, vamos a tener todas las añadiduras de buscar el reino de Dios y su justicia, vamos a caminar en la santidad sin mayor esfuerzo, y para todo ello el Espíritu Santo nos ayuda. Así que, mis hermanos, no hay ninguna razón más que la negligencia para que usted y yo no cuidemos nuestro corazón. Además, que representa una gran desventaja para nosotros, porque si no cuidamos nuestro corazón, no vamos a tener vida abundante como Cristo quiere. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para su vida, y le recuerdo que el día de mañana, por la mañana, tendremos nuestra perla de la palabra, y desde ya le invitamos a nuestro próximo estudio bíblico el próximo martes a las 7 de la noche. Ahí vamos a seguir compartiendo acerca del tema del año agradable del Señor.
Así que les deseo que tengan una bendecida noche, que el Señor restaure todas sus fuerzas, todas sus energías, que el día de mañana y el fin de semana sea un tiempo de bendición, un tiempo de cumplimiento de las promesas del Señor, un tiempo de gozo, porque recordemos que todos los días son los días que el Señor hizo para que usted y yo nos gocemos y nos alegremos en Él. Y por supuesto, el recordatorio del fin de semana, no dejemos de congregarnos, principalmente ahora que el tiempo malo se está aproximando muy rápidamente. Que el Señor les bendiga, un abrazo para todos y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana en la perla de la palabra. Un abrazo para todos.